Muy buen día a todos. Hoy hablaremos de los debates de las relaciones internacionales. Haremos un recorrido descriptivo sobre los diferentes debates de las teorías de las relaciones internacionales a rasgos generales, con fin de generar una reflexión sobre la vigencia y la necesidad de una pluralidad en la disciplina para su estudio. En la agenda de hoy tenemos los siguientes puntos. Una retroalimentación del tema anterior, muy pequeña. Los paradigmas de las relaciones internacionales, es decir, el mainstream de las relaciones internacionales. Los debates de las teorías de las relaciones internacionales y al final el estado actual y los retos de la disciplina. Veamos la retroalimentación. Recordemos que el tema anterior era etapas, tradiciones y paradigmas de las relaciones internacionales. Las etapas, las tradiciones y paradigmas de las relaciones internacionales se dividen de la forma siguiente. Para las etapas del estudio de las relaciones internacionales, recordemos que se experimentaron tres estadios: la histórico-diplomática, la etapa jurídica y la etapa política. Las tradiciones de pensamiento son simplemente modelos teóricos propuestos por Martin Gray, que se dividen en hobbesiana o maquiaveliana, kantiana y grossiana. Los paradigmas de las relaciones internacionales son aquellos que encuadran ciertas teorías en modelos teóricos predeterminados, como el caso de el paradigma realista, el paradigma globalista y el paradigma estructuralista. Hablemos ahora del realismo y el liberalismo en las relaciones internacionales, el llamado mainstream por parte de Celestino del Arenal, cuando hablamos de etnocentrismo en el estudio de la disciplina. Lo primero que hay que tener en cuenta es que nuestra disciplina se relaciona en uno de sus rasgos más definitivos por el mismo americanocentrismo. Lastimosamente, este etnocentrismo no refleja lo que ha sido el desarrollo de la teoría y la disciplina de las relaciones internacionales, sino que se limita a hacer eco de aquellas teorías que se han desarrollado en Occidente, en los Estados Unidos sobre todo, ignorando, obviando o rechazando todas estas aportaciones teóricas que no se ajustan a sus postulados, interpretaciones e intereses. El eje realismo-liberalismo ha fracasado de su momento en intento por explicar algunas situaciones que escapan actualmente de ese eje. Su fuerza es tal que incluso la mayor parte de aportaciones teóricas que se están produciendo fuera de Occidente se desarrollan significativamente por referencia a los planteamientos teóricos característicos de ese mainstream. Y así tenemos como por ejemplo la propuesta del argentino Escudé para hablar de realismo periférico. Este mainstream desprecia o niega todo lo que no es occidental. Es una visión y un protagonismo de interpretación occidental de las relaciones internacionales, lo cual, si no existe una pluralidad o no conocemos otras teorías, continuará marcando decisivamente la sociedad internacional a principios del siglo XXI. Simultáneamente, debe de construirse una noción de universalidad a partir de la experiencia particular de la historia europea, de otras historias, para realizar una lectura de este tiempo y espacio de la experiencia humana, a partir de esa particularidad y no de una generalidad de Occidente. Hablaremos ahora de los debates de las teorías de las relaciones internacionales. Para este punto vamos a tomar como base a Esther Barbey, quien establece los debates siguientes. El primero, el realismo versus liberalismo e idealismo. El segundo, racionalistas versus cientificistas. El tercero, realistas versus transnacionalistas, que incluye también a los estructuralistas en el llamado debate interparadigmático. Y el cuarto, que lo divide en dos puntos: neorrealismo versus neoliberalismo, y el B en racionalistas versus reflectivistas. Para hablar del primer llamado debate, realismo versus idealismo, es importante tener en cuenta que esta es una visión sesgada del debate. De hecho, no existió, sino que aparece como referencia una crítica que hace E.H. Carr en uno de sus escritos titulado The 20 Years Crisis, para hablar de la utopía del idealismo, y que al final es la materia política y el poder quien define el comportamiento del Estado y no en sí las normas. Ahora bien, la idea que hoy en día solemos tener es todo lo opuesto a la práctica.
Es decir, el dominio del realismo en la teoría de las relaciones internacionales a partir de la Segunda Guerra Mundial no puede interpretarse como una victoria de los realistas, dado que los idealistas no pudieron responder a los términos en que Carr hace su crítica. En el segundo debate, racionalistas versus cientificistas, hablamos prácticamente de un enfoque metodológico de cómo se conciben las teorías de las relaciones internacionales. Adelante desarrollaremos el tercer y cuarto debate de las relaciones internacionales como tal. Prácticamente, lo que encontramos en el tercer debate es un debate triangular entre el paradigma realista, el paradigma transnacionalista y el paradigma estructuralista. La nueva versión del liberalismo que se traduce en transnacionalismo y el estructuralismo que se fijan como objetivo evidenciar los límites del realismo y proponen una visión caracterizada por la lógica de la rivalidad entre grandes potencias, para el caso del estructuralismo. Sin embargo, los transnacionalistas persiguen lo siguiente: destacar la existencia de una gran cantidad de procesos y actores que escapan del análisis realista, tomando que el realismo establece que el Estado es el único actor internacional. También tratan de poner de relieve la interrelación entre las cuestiones económicas y políticas. Por otro lado, señalan los límites de la autonomía estatal derivados de una mayor interdependencia y de la creación de organismos intergubernamentales. También cuestionan la explicación realista sobre la existencia de las organizaciones internacionales vistas como simples instrumentos de la política estatal. Por otro lado, el estructuralismo evidencia completamente la falencia del realismo al no tomar en cuenta las desigualdades y la relación de pobreza, dominación y supeditación dentro de los estados en las relaciones internacionales y no simplemente como un juego de poder. Claramente porque los estructuralistas toman como punto principal el desarrollo económico y los impactos que éste genera dentro de esa estructura internacional. En el cuarto debate, llamado también cuarto debate A, encontramos que existe una aproximación entre el neorrealismo y el neoliberalismo, esto como resultado del diálogo entre ambas vertientes, el cual veremos más adelante. Por otra parte, encontramos también como vértice alejado a las teorías críticas. Las teorías críticas sostienen que tanto el neorrealismo, el neoliberalismo y todas las demás teorías basadas en el eje realismo-liberalismo realmente no transforman a la sociedad, sino por el contrario, simplemente perpetúan aquellas ideas que ya encontramos justificadas a inicios del siglo XX. Tenemos por otra parte el cuarto debate B y la tendencia que procura Esther Barbé. En el cuarto debate B encontramos una posición completamente alejada entre los reflectivistas y los racionalistas. ¿En qué sentido? Los racionalistas se acercan más al positivismo, en la idea de encontrar conceptos fijos y teorías que prácticamente enmarcan leyes de comportamiento entre los estados y los actores internacionales. El reflectivismo es completamente crítico de esto y sostiene que los conceptos no pueden ser fijos, sino que existe una sociedad dinámica que debe de ser también crítica y debe de construir su propia realidad. Por otra parte, Esther Barbé propone una tendencia entre el acercamiento del racionalismo y el constructivismo y el reflectivismo. El racionalismo, como ya decimos, busca de alguna forma también crear ciertos conceptos, ciertos comportamientos y ciertos axiomas como fijos dentro de las relaciones internacionales y el estudio. El constructivismo, por otra parte, plantea la existencia de las ideas y del constructo social como explicación a una serie de comportamientos. Esto se va acercando cada vez más a un positivismo, alejándose de lo que se consideró como una tendencia reflectivista. Ahora bien, tenemos la propuesta que hace Mónica Salomón sobre los debates de las relaciones internacionales, el diálogo, la disidencia y la aproximación, hablando de diálogo entre los neorrealistas y los neoliberalistas. En este caso, algunos resultados del diálogo, si recordamos, es que el diálogo se centró en la interacción recíproca y dinámica de las relaciones internacionales en la búsqueda de la riqueza y el poder. Ambos sostienen que estos son los ejes fundamentales de la relación entre los estados. La reconceptualización de las teorías de integración europea bajo la concepción del institucionalismo, claramente porque esto no estaba contemplado dentro del realismo como tal. La existencia entonces de una integración económica, la cual tiene su punto culmen en la Unión Europea.
También, por otro lado, el intento de construir una teoría general de las relaciones internacionales sobre la base del neorrealismo, pero también utilizando aportaciones del neoliberalismo institucional. Por lo tanto, es lo que establece tanto Esther Barbé como Mónica Salomón en que existe un diálogo entre ambas partes. Por otro lado, encontramos, como ya habíamos dicho, una disidencia entre el racionalismo y versus el reflectivismo. Es decir, la contraposición entre estos nuevos enfoques, como ese reflectivismo considerado disidentes, y los viejos o hegemónicos y tradicionales. Los racionalistas consideran que es posible juzgar los comportamientos de los estados, mientras que los reflectivistas son enfoques que tienen en común una desconfianza hacia los modelos científicos para el estudio de la política mundial y una metodología basada en la interpretación histórica y textual, con conceptos fijos como ya lo habíamos hablado anteriormente. Es decir, la consideración que tienen de las relaciones internacionales los reflectivistas que son un conjunto de fenómenos socialmente construidos y que dependen exactamente de un contexto social histórico específico. Por otro lado, ya hablamos de una aproximación entre los racionalistas y los constructivistas. Al parecer, los constructivistas insisten en la idea del constructo social y del hecho social y la acción social como la explicación prácticamente fija para todos aquellos fenómenos internacionales, haciéndole entonces más cercano hacia los enfoques positivistas de los racionalistas. Ahora podemos hablar de la crisis de las relaciones internacionales. ¿En qué punto? No solamente a partir del siglo XXI, sino que ya antes podríamos hablar de la existencia de algunos fenómenos internacionales que no podían ser explicados por los enfoques tradicionales. Vemos la emergencia de actores internacionales, como por ejemplo las organizaciones terroristas, las organizaciones criminales, que no son estados, que no son organizaciones intergubernamentales, sino que éstas actúan completamente al margen de la ley. Por otro lado, también la globalización, el Internet, las redes sociales aplican otro punto dentro de los actores y esa interacción, que no puede ser explicada con los tradicionales enfoques. Por lo tanto, es necesario que exista una pluralidad de teorías. Para Diana Castro, la proliferación de teorías en las relaciones internacionales se han dado gracias a tres factores: el contexto histórico, la importación de teorías de otras disciplinas y ciencias como la sociología, la historia, la economía, y el desarrollo al interior de la disciplina. Es aquí donde encontramos todas aquellas variantes de los enfoques tradicionales. Por otra parte, cuando hablamos de la pluralidad de las teorías de las relaciones internacionales, es necesario tener en cuenta que esta diversificación nos llevaría entonces a acabar con los paradigmas de las relaciones internacionales y de igual manera con los debates. Es decir, abajo los paradigmas inconmensurables y apertura a los enfoques parciales y conmensurables. Los enfoques tradicionales parecieran explicarlo todo. Sin embargo, esta pluralidad nos llevaría a no recaer en el mainstream de las relaciones internacionales, a lo que nos vimos envueltos en el siglo XX. Por otro lado, la existencia de una gran cantidad de teorías, inclusive auxiliares de otras disciplinas, nos podría llevar a un pluralismo integrador y diverso, es decir, enfoques que claramente están marcados por el propósito de una investigación y el objeto de estudio. Como ya lo hemos hablado en ocasiones anteriores, la teoría para una investigación y no la investigación para una teoría. Retomando a Diana Castro, existen al menos dos enfoques comunes dentro de las teorías de las relaciones internacionales, las cuales ustedes ya las tienen explicadas por extensión en la bibliografía que hemos propuesto de su autoría. Es importante que cuando hablamos de pluralidad de las relaciones internacionales se hayan superado los temas metodológicos y justificativos de primacía de una teoría sobre otra. Es prácticamente lo que sucede con los debates. Si observamos estos debates, lo que tratan es de colocar la primacía de una teoría sobre el otro que critican, y viceversa. Así, es necesario que dentro de la teoría de las relaciones internacionales existan discusiones para centrarse en: primero, el estudio de los actores internacionales, las decisiones, las elecciones, su formación, los contextos también. ¿Qué da vida a un actor internacional? ¿Cómo puedo llegar a ser un actor internacional? Es decir, ¿cómo clasificamos? ¿Por qué existen? ¿Y cuáles son los requisitos de existencia? ¿Cómo encajan esos actores en el contexto internacional? ¿Cuál es la relación entre ellos? ¿Cuál es el contexto histórico bajo el que nacen?
¿Y en qué tipo de procesos se centra el estudio? Que era lo que hablábamos anteriormente, de forma muy pequeña. Es decir, nos centraremos para el estudio en las elecciones, en experiencias cercanas o en el establecimiento de la relación entre redes y cómo los actores internacionales se insertan en un contexto. En este punto, Diana Castro retoma aquellos aportes de Jackson y Nexon, en los que hablan entonces de un agrupamiento ya no por paradigmas, sino de familias de teoría de las relaciones internacionales, es decir, enfoques centrados en teorías de elección, toma de decisiones, comportamiento y el Estado como autónomo. Aquí entra el realismo, aquellas teorías que explican el comportamiento de política exterior, entre otras. También los enfoques teóricos de experiencia cercana, centrada en contexto de acción social, como por ejemplo el constructivismo y el feminismo. Enfoques teóricos centrados en la relación social, basada en interacciones, redes y reflexiones relacionales. Aquí encontramos también la propuesta de sistema mundo, por ejemplo, de Immanuel Wallenstein, que se basa en la relación de ese sistema globalizado en el que nos encontramos entre centro y periferia, e inclusive semiperiferia. Ahora bien, veamos algunas conclusiones con este punto. Los apartados anteriores los ampliaremos en la sesión sincrónica. Sin embargo, podemos concluir lo siguiente. Las teorías de las relaciones internacionales han servido como marco de referencia para el análisis de fenómenos, pero debido al ascenso de Occidente después de la Segunda Guerra Mundial en el estudio de las relaciones internacionales con el realismo, reafirmado por la disuasión como eje de juego en la bipolaridad, el discurso estadounidense comenzó a consolidarse, de forma que el estructuralismo propuesto por visiones marxistas fue tomado al margen de la disciplina durante muchos años. Esto mismo ha ocurrido con otros ejemplos teóricos que provienen ya no de valores o de visiones occidentales, el cual veremos más adelante cuando hablemos de los enfoques contemporáneos. Con el surgimiento de nuevos actores internacionales, los debates ampliaron cuestiones contextuales en las teorías, pero sin romper el esquema del realismo-liberalismo, llegando a establecer un diálogo de dos posiciones consideradas inconmensurables. Esto se transformó entonces en lo que conocemos como el cuarto debate, neorealismo-neoliberalismo. La existencia de fenómenos que las teorías tradicionales no pueden explicar han abierto el espacio para importar enfoques de otras disciplinas, generando la necesidad de derribar las ideas paradigmáticas y dar espacio a una pluralidad integradora de enfoques basadas en la naturaleza del objeto de estudio. Acá entran todos aquellos enfoques considerados reflectivistas. Sin embargo, aún falta mucho para encontrar una teoría que lo explique todo. Esto sería un grave error, porque totalizaría un enfoque hegemónico, aquello que necesita un enfoque diverso, como el estudio de las relaciones internacionales. En este punto se encuentra el mayor reto de la disciplina. Todo esto lo hablaremos y lo debatiremos en nuestra sesión sincrónica. Como siempre, dejamos a disposición entonces la bibliografía que hemos consultado para esta presentación, igual que está disponible en su programa de estudio y en su cartafol dentro del aula virtual de Moodle. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente sesión sincrónica.